Buenas, buenas, mi Mao, ¿cómo estás? Hola Miri, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en Entrándole al Alma. Y bueno, voy a empezar un poquito por introducirte y cómo nos conocimos. Nosotros nos conocimos a través de un programa que estamos haciendo con Mateo que se llama Ananke. Y en este programa es un programa de autoconocimiento y con la manera que yo lo veo es como ponerle pies, cabeza, manos y todo a nuestros sueños para impulsarlo, ¿no? Así Y es. bueno, tenemos sesiones live, tenemos un group chat y estamos constantemente en contacto. Y a mí me parece que cada uno de ustedes que nos hemos conocido tenemos una magia muy diferente, pero al mismo tiempo estamos todos en un camino muy parecido, ¿no? Voy a dejar que te presentes un poquito tú. Quiero que les cuentes un poquito de lo que tú haces, de los proyectos que tú tienes allá en Colombia. Y desde ahí arrancamos con el tema, que el tema de hoy va a ser aceptarnos tal y como somos para poder seguir adelante, ¿correcto? Wow, qué gran tema. Pues primero, gracias a ti por invitarme a tu podcast, a tu espacio, a abrirme un espacio con toda tu audiencia que sé que es brutal y es gigante. Bueno, yo soy Mauricio Álvarez Aragón, Arley Mauricio Álvarez Aragón. Parte de todo este proceso de aceptarnos fue también entender incluso ese primer nombre que no me gustaba tanto, de dónde venía, por qué lo tenía en mi vida y todo pasa por algo. Yo soy publicista, soy de una región o de un departamento que se llama Tolima, o sea, pues es el departamento del Tolima. Me vine para Bogotá hace más de 20 años, acabé de cumplir 40 años y llevo en este proceso de conocimiento hace aproximadamente 5 años, de autoconocimiento más que de conocimiento y de cómo tratar o de ir encaminando todos mis talentos y todas mis versiones, por así decirlo, en pro de servirme y de servir. Algo que en algún momento decía, esto no funciona, esto no va a pasar, esto no es así, pero cuando creemos en nosotros, cuando nos aceptamos, todo se va dando, el camino se va, lo vamos despejando increíblemente. Todo empieza por adentro, ¿no? Todo empieza por adentro y es prenderle la lucecita, agarrar la linterna. Siempre estamos acostumbrados a servir, como dijiste tú. Y en el momento que te voltea la linterna y empiezas a servirte, cambia todo. Porque sí, o sea, sirves hacia afuera de una manera muy diferente de la que estabas haciéndolo antes, pero porque tú estás pleno. Totalmente, esa analogía que también se la digo a mis equipos de trabajo y a veces a mis amigos cuando estamos conversando, esa analogía del accidente de avión, que te dicen primero ponte la máscara tú y luego sí auxilia a los demás, es absolutamente para la vida, o sea, si tú no estás bien, no, no hay cómo darle un poco de ese bienestar a los demás. 100%, 100%. Y quiero que compartas un poquito, acabas de estar en un festival de música gigante en Colombia, ¿correcto? Quiero que compartas un poquito de lo que hiciste en ese proyecto porque a mí me dejaste con la boca abierta y con unas ganas de buscar cómo traerlo a Estados Unidos. Bueno, estuvimos en el Estéreo Picnic, que es ya es uno de los festivales más importantes del mundo tal vez, y vamos a estar en plataforma de música como tal. Este año vamos a estar en dos conciertos más, en un venue súper importante aquí en Bogotá y en Colombia, además con dos audiencias. Venimos de festivales, luego vamos a audiencias muy pop y después audiencia urbana, rap, rap melódico, que ayer me explicaban que era rap melódico. Entonces, pero bueno, en sí lo que hicimos y lo que estamos haciendo es llevar una marca que es parte de nuestros clientes en el equipo de trabajo y en la agencia donde trabajo, que se llama Versania, que se encarga de su pilar más fuerte es la salud emocional. Entonces lo que hicimos fue, pucha, tomemos el riesgo y tomemos la postura de meternos a música, pero a música pura y dura y a espacios
donde la gente va escapando de su día a día y donde, por ejemplo, en el Estéreo Picnic, durante esos 4 días, de lo que menos quiere hablar la gente es de sus problemas cotidianos. Entonces creamos un concepto en conjunto con Samuel Estrada, con Mario Galvis, con Clara Pérez, eh, que es como cuando estás arriba están todos, cuando estás abajo está Bersania. Y al final pasa eso, y es cuando estás de fiesta y cuando estás en un festival, todo el mundo está contigo porque todo el mundo está bien. Y están los artistas y estás con la mejor pinta y hay todo tipo de bebidas y todo tipo de acompañamientos para no entrar como tanto en detalle. Y creamos una No, es de experiencia excesos, es la verdad, es un escenario, es un field donde hay excesos, donde se presta para donde hay hacer excesos eso. y donde hay picos de felicidad y de dopamina que son, la verdad, ricos, pues porque también yo he estado ahí, pero son súper efímeros. Entonces, que ya el quinto día, cuando no estás en el festival, viene el bajonazo. Entonces creamos esta plataforma para estar en los espacios de música y era la gente llegaba, entendía que era la marca, se podía parchar un rato con nosotros, tenía una experiencia de saltar y de entrada cuando tú estás en un trampolín, liberas tensión. eh, y al final les dábamos una foto que les tomábamos divina, era una imagen que capturábamos de ellos de felicidad, pero también decía, cuando estás arriba están todos, cuando estés abajo estamos nosotros. Y fue un primer piloto, y que en ese piloto 4 personas nos hayan dicho, oiga, necesito ayuda. Bueno, participaron más de 600 y dejaron sus datos, tuvieron un interés, pero que 4 personas ahí mismo, live, nos hayan dicho, de verdad necesito ayuda, con lágrimas en sus ojos, fue algo demasiado emotivo. Más allá de, porque eso ni siquiera lo registramos ni nada, no. No era el objetivo hacer un reality show del tema, para nada, al contrario. Tenemos que ser muy responsables con eso. Pero abrirle la puerta a alguien que, que, que tal vez no encuentra en otros espacios o en otros momentos o con otras personas un lugar seguro para decir necesito ayuda, y que a partir de lo que nosotros hacemos, de experiencias creativas, de activaciones, del talento que es al final lo que tenemos, poder generar estos espacios es como, wow, o sea que ahí es donde digo, pucha, ese Ikigai que en algún momento me soñé y que dije, no, no, no va a pasar, o esa misma vocecita, porque cuando tú sueñas también aparece la vocecita interna que dice, no seas tierno, no vas a poder, pero al final no se trata de apagar la voz, sino de seguir, así te esté hablando ahí. Entonces fue absolutamente maravilloso, y es maravilloso. Entonces fue eso, apenas está empezando, vamos a hacer 2 conciertos más vamos a estar Me en dos parece conciertos más este espectacular. año, y bueno, con todo el corazón y con todas las ganas para que salga espectacular. Cuando le metemos corazón a las cosas, todo sale bien. Y Así ahí es. dijiste un punto clave. O sea, primero que nada, wow, el proyecto. O sea, de verdad que ponme en contacto con el cliente. Yo quiero buscar una manera de traer eso para acá porque me parece espectacular. Me parece que la gente que lo necesita va mucho conectado con mucha gente que va para allá, para Así. evitar, para llenar un vacío, para olvidar. Y siento que es espectacular ese proyecto. Y la segunda cosa es, tú dijiste la vocecita, ¿verdad? Y uno cree que cuando uno está en proceso de aceptación o ya está aceptándose, esa vocecita se apaga. Y yo choqué contra la pared cuando me di cuenta que esa vocecita no se apaga, No se simplemente va a apagar. aprendo a decirle, mamacita, ven para acá. Hoy a ti no te escucho. Sí, y pasa siempre. Y además es tremenda porque te conocen todas tus versiones. En tu versión física, en tu versión profesional, en tu versión amorosa, en tu versión familiar, eh, hasta en tu versión de crecimiento. Tú crees, o sea, detalles tan mínimos, pero que se pegan de cualquier cosa. Hoy fue como, uy, amaneciste con un granito. Dile a Miri que cancelen
ese podcast. Y yo le dije, no, cállate, no le estás hablando al Mao de 15 años. El podcast se va a hacer, ¿no? Y ya llega un punto hasta, hay que aprender hasta a quererla, ¿sabes? Como hasta entenderla. No se trata de domarla, sino de saber desviarla, ¿sí? Como entretenerla, ¿sí? Y también entender que es para protegernos, ¿no? Muchas veces Sí, la juzgamos, la sí, juzgamos, sí. la juzgamos, la juzgamos, pero en verdad es que probablemente cuando Mauricio tenía 15 años le hicieron bullying por un granito. Entonces, esa es la voz que te está diciendo, coño, hoy no lo vamos a hacer porque puede pasar esto. Entonces, es una protección. Al fin y al cabo, te está protegiendo. Totalmente. Por eso te digo que también es aprender cómo a quererla, porque de lo que tú más huyes es lo que más te persigue. Pasa en la vida, con la gente que no te parece tan chévere es la que más se te acerca. Entonces es aprender a escucharla, es entenderla y entender que va a estar en el día a día, como hay días en los que no va a estar. ¿Mm? Y hay días en los que está muy presente. Y es hablarle y es entender y tener claro que, uno, que no va a ser para siempre, que te está diciendo eso. Dos, eh, que hay hacks y que hay hacks para sacarla. No para sacarla, para entretenerla. Entonces, ir a hacer ejercicio, y pues los míos, ir a hacer ejercicio, meditar, ir a ver una buena película, que antes eran los hacks equivocados, que era irme de fiesta hasta dormirla a ella y dormirme a mí. Y cuando retomábamos, como que todos retomábamos los dos. Entonces, es aprender a tener hacks positivos que te hagan bien, mm, comer rico, incluso algo a lo que en algún momento le huí también por el tema del peso, de no, la comida la veía como un escape, tal vez no tan positivo, pero ahora también ahora sí lo veo como algo positivo. ¿Por qué no? Si no estoy tan chévere de ánimo, ¿por qué no comerme un helado deli? Uno, e irme a caminar un rato por la ciclovía o por los parques o por la zona colonial. Entonces es aprender a hackearla y a... Sí, es a controlarla y a que camine no adelante tuyo, sino al lado o atrás. Y nos juzgamos tanto por tener la satisfacción instantánea con un dulce o con algo que sea dulce, ¿verdad? Pero si nos regresamos a los tiempos cuando estábamos creciendo, tú te caías y ¿qué te hacían? Me, me, me recompensaban con algo. ¿Quieres una paleta? ¿Quieres un helado? ¿Te sentías mal? O hasta en las mismas películas. Está deprimida y se va y se compra un pin de helado y se lo come. Y es lo Sí, normal, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, podemos llenar este vacío con esto. Y a mí me pasó eso muchísimo. Yo a los, no sé, 11 años, cuando empecé con el cambio hormonal, mi mamá, por ayudarme para aprender a comer, que en ese momento yo no lo vi así, ahorita te lo estoy hablando como la Miriam de 32 años, pero la Miriam de 11 años se volvió rebelde contra mamá. La Miriam de 11 años fue como que, me vas a meter en una dieta. Y yo solita me creé el binge eating disorder, que es, haz de cuenta, yo vivía en un edificio y abajo del edificio había una como vending machine, de las maquinitas donde están los sí. snacks. Entonces yo, por ejemplo, compraba 3 bolsas de papa para comerme unas ahorita y guardar las otras. Me daba, como me hice esa idea que ella me iba a regañar si me veía comiendo eso, yo las escondía, pero en vez de dejarlas ahí, me las terminaba comiendo por el miedo a que me las encontraran. Entonces solita me creé un desorden alimenticio donde terminaba sintiéndome horrible, porque pues uno se come, aunque sean bolsitas de papas chiquitas, pero uno se come 3 bolsas de papa, no entiendes el nivel de sal, el nivel de grasa, el nivel de todo que hay adentro, ¿sabes? Y por rebeldía, yo solita, de poder haber sido, ir a una nutrióloga a aprender cómo comer, no, yo fui una nutrióloga a volverme una rebelde hacia la comida
Y era una rebeldía completa. Y hoy, yo logro entender que mi mamá estaba haciendo lo mejor para mí y logro entender que la vocecita de mi cabeza me ganó en ese momento y también crea un hábito, ¿no? Entonces yo me daba cuenta, yo fui con una nutrióloga y me decía, a ver, no pares, cada vez que te vas a parar a agarrar un snack, no pares la ida, simplemente cámbiala por un vaso de agua. O sea, si ya te vas a estar sentada en tu oficina y sientes esa ansiedad que necesitas agarrar algo de la cocina, no frenes la parada y la ida. Cambia lo que estás haciendo. La cantidad de pipí que empecé a hacer fue anormal. Anormal. Totalmente, a mí me pasa algo similar. Pero antes de todo eso, yo a los 15 años me doy cuenta que no era normal ir al súper y comprar una bolsa de papas o una caja de galletas y abrirla y decía, bueno, me voy a comer una, pero luego me daba miedo que vieran que me comí una o me daba pena que vean que me comí una y de repente me podía comer la mitad de la bolsa y guardar la otra mitad. Sobre todo porque, o a mí me pasó, y como que ahorita que estabas hablando de la nutrióloga y demás, primero, las primeras nutriólogas o nutricionistas, como les decimos acá en Colombia, a las que fui era con un fin 100% estético. Entonces, como que no le, como que me, y ahí sí tenía, como que sacaba esa energía masculina y era, quiero llegar a ese peso, no me interesa todo lo que me estás enviando, lo voy a hacer, pero cuando llegaba, que llegué a 70 kilos en algún momento, pues es como si el subconsciente supiera, llegaste, nos vamos a volver a descontrolar. Y me descontrolaba, porque como que en ese crecimiento se te mezcla todo lo que en la comida, y me he quedado con esa parte positiva, lo que han sido, lo que eran en sus momentos muestras de amor infinito de mi abuela, de mi mamá, como los dates con mi mamá eran ir al pueblo a comer perro caliente o hot dog y era delicioso. Y en esos momentos era una recompensa, era una muestra de amor, era cero por ansiedad o por algo así, no, igual con mi abuela. Pero como que los otros momentos en los que te aferras, pues yo soy hijo único, en los que te aferras a la comida o algo así, también es en esos momentos, siento que es en esos momentos de escape en donde pierdes la noción de la comida me hace bien, la comida es una muestra de amor, la comida es una recompensa, la comida es una indulgencia que está bien, que es como lo estoy empezando a configurar ahora y pues hace poco tiempo, en donde ya no me estresa ni pesarme, ni hacerme el InBody, y cuando lo hago por salud más que por la estética. Y, y aquí cito a la última nutricionista que tuve, que fue la que realmente me hizo cambiar el chip, Yami Angulo, y es un poco mejor, hazlo un poco mejor. ¿Tienes antojo de tu hamburguesa con papas? Listo. ¿Cómo lo puedes hacer un poco mejor? Me tomo una soda en lugar de una Coke. De una. Eso es un poco mejor. Ya con eso te estás ayudando. Y empiezas así, un poquito mejor. Ayer tenía una caja completa de Ferreros. En otro momento me los hubiera mandado todos. Me mandé 4. Pero fue un poco mejor. Mucho mejor. Mucho mejor que mandarse todos los 12 16 que tenga. Entonces, ese un poco mejor, y pensemos en el hoy, no en cómo quiero estar en diciembre, que me voy a ver con todos mis amigos y con toda mi familia. Ya ese no es el objetivo. Y también siento, hablando de todo esto, es que ponemos nuestra felicidad atada a una forma de cómo nos vamos a ver, ¿no? Entonces tú dices, es el fake happy, como lo hablábamos con Mateo. Tú pones el fake happy y dices, el día que yo pese 77 kilos otra vez, yo voy a estar feliz. Y de repente llegas a los 77 kilos y ves que estás destruido por adentro, que tu Total. autoestima está por el piso, que no te sabes querer. Entonces dices, ajá, Que puse la dejaste de felicidad en un disfrutar. punto en el espacio que no existe. No existe. Mira, yo hasta el año pasado regalé
y doné un montón de ropa que guardaba con esa vocecita de me voy a volver a quedar bien y ese día voy a ser muy feliz. Dije, no, no quiero que llegue ese día. Como estoy, estoy bien y ya mi objetivo es sentirme bien, sentirme liviano, que es muy diferente a sentirte bajito de peso, porque liviano es sentirme liviano con energía para hacer ejercicio y demás, para salir de fiesta, para estar 4 días en un festival, reconfiguras todo y te das cuenta que el peso no te da la felicidad. Aunque lo perseguí mucho tiempo, pero no te la da. Y el peso es una cosa, lo podemos aplicar con todo en la vida. En el momento que quitamos cualquier cosa antes de ser feliz, yo voy a ser feliz cuando o el día que tenga esto voy a ser feliz. No, es momento de entender que tu felicidad depende de ti y de hoy, el estar presente, el vivir en el presente, aprender a apreciar y agradecer lo que soy hoy, lo que fui ayer, lo que fui antier, amarlo, de verdad amarlo, porque es lo que me llevó hasta aquí. Y el día de mañana voy a tener que agradecerle a esta versión que está en proceso de agradecer a todas las versiones pasadas de mí. En una sesión, yo estoy haciendo ahorita una terapia de EMDR, que es la que haces tapping y como que juntas los dos hemisferios del cerebro y empiezas a sanar, como que reprogramas traumas. Yo, por ejemplo, yo no tenía mucha memoria de mi infancia. Y yo hasta pensé en un momento, tipo, ir a checarme, porque dije, no sé si esto va a ser demencia en un futuro, o sea, ni Dios lo mande, pero pues yo no tengo memoria. No La tienes tenía bloqueada. memoria. La tenía muy bloqueada. Y empecé a hacer esto de EMDR y se me empezó a desbloquear muchísima memoria. Pero en una de las sesiones tú tienes que, primero limpias, o sea, primero sientes el trauma, luego limpias el trauma y luego lo reprogramas, ¿no? Y en una de esas sesiones me acuerdo que estábamos haciendo el abrazo a la mariposa y cierro los ojos y es como, te vas como en meditación, ¿no? Y me acuerdo, fue muy bonito porque haz de cuenta que yo estaba con una vela, como Miriam hoy, y le pasé una vela a la Miriam de antes y a la de antes y a la de antes y a la de antes hasta llegar a la Miriamcita que necesitaba esa luz, ¿no? Qué lindo. Y siento que es una forma de agradecimiento. Coño, hoy puedo voltear a ver y decir gracias por haberme hecho, dado el desorden alimenticio. Porque aprendí que ni mi valor, ni mi control, ni nada está en cómo me vea yo, sino es en cómo me siento. Hoy lo puedo ver como una fortaleza, antes lo veía como la peor cagada del mundo. Sí, porque uno también es como una especie de regresión, ¿no? Sí, 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 en algún momento hice una y después de esa regresión, sí, muchos recuerdos se desbloquean y a veces, y como que a veces hago el ejercicio de recordar cosas que sé que no hice bien, pero ya no las recuerdo con culpa, las recuerdo como un proceso de aceptación y de ahí están y me sirvieron para, Mm. eh, porque las tenía casi que no se habla de Bruno, Literal. no se habla. No se habla Y, de Bruno. y no es que me interese hablarlo con la gente, el día que tenga que hablarlo lo hablaré, pero pues es más hablarlo conmigo, de sí, pucha, sí, hiciste eso, Mao, no estuvo tan chévere, no estuvo tan bien, te dejaste ir, eh, pero también no quedarme ahí, no desde la culpa, sino, uff, pucha, sí lo hice por esto y aprendí esto y ya, ahí está como parte de mi historia, no se va a borrar, ya no se puede borrar, no se va a borrar. Y creo que aprender a abrazar y abrazar esas versiones tuyas en las que no te has gustado, en las que te parece que no fuiste tan chévere, sostenerse en esos momentos, que era lo que también les contaba en algún momento que me pasó, tuve una recaída o decaída hace poco en este proceso de Ananke, y como que fue ponerme a prueba también, y es en este momento en el que no me estoy gustando para nada, venga, me sostengo.
salgamos, vamos a hacer ejercicio, meditemos, vamos a ver una película. O sea, como yo mismo así llevándome de la capucha a sostenerme y a levantarme y fue absolutamente, creo que han sido de los momentos más lindos de este año. A partir de lo que en otro momento me hubiera causado deprimirme, quedarme encerrado y desaparecerme del mundo, ahorita no. Fue como, ok, ya lo hice, ya pasó, vamos a enfrentarlo y a sacarlo adelante. Sí, y es lo mismo, o sea, por ejemplo, cuando alguien está tratando de dejar el cigarro, ¿no? Yo hago hipnoterapia y la gente a veces me llega y me dice, quiero dejar el vape, quiero dejar el cigarro. Y hacemos unas sesiones de terapia y después de ahí ya dejaron el vape, el cigarro o lo que sea y tienen la recaída, por ejemplo, que es un vape, un cigarro. Entonces ya como hicieron o sea, ya se fumaron el cigarro, ya todo lo que hicieron para ellos en su cabeza se cayó. Se cayó. O sea, el mes, los 2 meses, la semana, los 2 días, el tiempo que sea que lo dejaron, ellos dicen, no, ya, esto ya no vale, me voy a seguir fumando el siguiente cigarro. Es entender que no importa si tropiezas, no importa si te paras y dices, hoy se me antojó un chocolate, o hoy se me antojaron 10 chocolates. Lo que importa es cómo lo retomas mañana. Si mañana te comes otra vez los 10 chocolates, si mañana te fumas otra vez el cigarro, si mañana recaes en lo que estás tratando de lo que estás tratando de salir, pues ahí está otra vez donde estás creando el hábito. ¿Correcto? Pero si tú dices, la cagué, metí la pata, está bien, ya, la metiste una vez, fumaste un cigarro, comiste 10 chocolates, pero mañana, ¿qué importa? O sea, ¿qué es lo que importa si mañana te vas a volver a comer los 10 chocolates? Que muchas veces esa parte del guilt viene mucho, ¿no? Lo estábamos hablando justamente antes de empezar a grabar. Hoy no me paré a hacer ejercicio, porque me lo estabas comentando tú. Hoy no me paré a hacer ejercicio y te empiezas a dar duro en la cabeza, con la culpabilidad. Y es, no, ok, hoy no me paré a hacer ejercicio, pero llevo 3 semanas sin perderme un día de ejercicio y no pasa nada si no me paré hoy. Mañana me voy a volver a parar y voy a ir. Yo, por ejemplo, me estoy parando últimamente a las 5 de la mañana y paro, y camino. Yo normalmente me paraba y hacía meditación, me quedaba aquí haciendo yoga. Y después de un podcast que tuve con un amigo, me dijo, Sal, es mi vecino, me dijo, Sal, no hay un alma, te va a encantar. Y de verdad que me ha cambiado mi día. O sea, tú empezar tu día ya con 7,000, 8,000 pasos dados es otra cosa. O sea, ya, si yo tengo un gol, por ejemplo, llegar a 14,000 pasos, a las 6 de la mañana ya tengo 7,000 pasos, 8,000 pasos, ya tengo la mitad de mi gol, ¿sabes? Ya tengo la mitad de lo que yo necesitaba hacer, ya está hecho. Y no lo estoy Y haciendo ni cuentan siquiera mucho por eso. más, y cuentan mucho más que los días que no hiciste nada. 100%, y a eso es lo que voy. Y si ayer no me paré a las 5 de la mañana, pues no pasa nada, no me paré a las 5 de la mañana. Si yo quiero mantenerme en mi gol, pues sí, salí a caminar a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, con ruido, con calor, con todo, y no es el mismo feeling que yo le estoy dando a mi día. Sí me estoy dando el tiempo, sí, excelente, pero hoy me paré a las 5 de la mañana y fui a caminar a las 5 de la mañana. Pero antes me hubiera sentido culpable de no haberme parado a las 5 de la mañana, de no haber ido. Ahorita estoy trabajando en, no pasa nada, no me paré a las 5 de la mañana, no pasa absolutamente nada. Sí, hay otras formas de darte bienestar también con las que puedes compensar o balancear, pues, y esto muy, todo este proceso también es muy de un día a la vez, ¿no? O sea, como de, si lo hago bien, gozármelo absolutamente, porque pues hay una realidad, es no sabemos si va a ser el último día que hago ejercicio o no, porque estamos La vida es expuestos frágil. a la vida. Y si lo hago mal, pues no todos los días lo voy a hacer mal. Entonces es como, a eso me refiero como con esos hacks para disfrutarse los mejores momentos y manejar los que no son tan chéveres. Porque no podemos evitar los que no son tan chéveres, porque esa es la vida está hecha de eso, ¿no? El Dios, el universo, como le queramos decir, nos pone estos momentos que no son tan chéveres para que tú digas, o reacciono o acciono, o reacciono como hubiera reaccionado antes de ir y sentirme culpable, o ir y tomar, o ir y hacer cosas que no me hacen bien, o acciono y digo, ok, a ver, espérate, vamos a llenar esto con una caminata, con una meditación,
con ir a juntarme con amigos, con ir a ver una buena película, y es reprogramar, ¿verdad? Es como que decir, esto ya no sirve, vamos para acá. así es, y hablarte mucho. O sea, creo que a mí me ha funcionado mucho hablarme demasiado, tanto en, tanto en los buenos momentos como en los que no son tan chéveres, pero no es para darme palo, sino para sostenerme y para seguir. Sí, pero para eso hay que trabajar mucho en el amor propio, muchísimo en el amor propio. Hay que Así, entenderse, hay que hablarse, hay que verse, hay que escribirse, hay que reconocerse, ¿no? Porque siento que estamos tan acostumbrados a ser nuestro peor verdugo, siempre darnos duro en lo que hacemos mal, y cuando volteas a ver lo que estás haciendo bien, te estás aplaudiendo, estás siendo tu mejor cheerleader, o sea, de verdad estás apreciando lo que estás haciendo bien, y eso viene de amor propio. totalmente, y no sé si te pasó en algún momento, pero en algún momento de mi vida me desbordé tanto en darle a los demás y amigos, relaciones, trabajo, compañeros de trabajo, que dije, pero de nuevo, todo por el proceso de, bueno, devuelvo todo eso hacia acá. Tanto que a veces me voy un poco al extremo y es como, uy, no quiero estar con nadie, estoy feliz conmigo, parcho, pero también llego otros momentos en que digo, no, tengo que Socializar un poco. socializar un poco, celebrarme, me desvivía por celebrarle los cumpleaños a los demás. Esta vez si pasa, está bien, si no pasa, también está bien. Este año me celebré a mí, hice una gran fiesta, la organicé, tiempos, DJs, lugares, me Y fue la escalé, partusa. pero fue para mí, ¿sabes? O sea, como si no organizo ninguna otra fiesta en el año, está perfecto, pero me organicé la mía, la que me tenía que organizar. Entonces, son esos cambios sigo teniendo mucho esa energía de dar, pero pues darme, ¿sí? Y es absolutamente maravilloso. Claro, porque Y cuando no la verdad es estamos que también, dando, podemos dar. claro, la verdad es que también le das contenido y energía mucho más de valor a la gente cuando te has dado a ti mismo ese reconocimiento. A mí me cambió la vida, y creo que fue en uno de los videos de Ananke o en una sesión con Matt, cuando él nos dijo que inhalemos con generosidad, que recibamos con generosidad para poder exhalar con gratitud y poder dar en gratitud, ¿no? Y siento Así que es. cuando nos estamos dando a nosotros en generosidad, ese amor, esa aceptación, ese agradecimiento, podemos dar con muchísimo más gratitud. Hablando de todo, hablando de amor, hablando de abundancia, hablando de paciencia, hablando de lo que tú lo quieras poner, en el contexto que lo quieras poner. En el momento que tú te puedes dar con generosidad y de verdad aceptar y recibir, que es muy femenino el recibir, ¿no? Que a mí me costaba muchísimo recibir de todo el mundo, un compliment, lo que sea, a mí me costaba recibir. Y mi trabajo últimamente ha sido, Miriam, recibe, recibe, pero me tenía que aceptar, tenía que recibir de mí primero para poder aceptarte a ti algo, para poder aceptarle a mi esposo algo, para poder aceptarle a cualquier persona algo. Y decir, me lo merezco. Lo que me doy, lo que me dan, lo que me gano, no es por suerte, es porque me lo merezco. Pero siento que parte de la aceptación es entender esa herida de no me lo merezco, ¿sabes? Es Total. entender que, Que no es suerte. exacto, y conectar con eso. Cuando tú conectas con la aceptación, cuando conectas con esa parte, dices, ok, sí me lo merezco. ¿Por qué se lo merece Juanita y no yo? Porque Juanita cree que se lo merece. Es la única diferencia. Totalmente, Bueno, y totalmente. con esto te voy a hacer la primera pregunta Ok, que dice, ¿te acuerdas de la primera vez que hiciste algo desde el amor propio y no desde el miedo o la culpa? sí, y, y mira que con esta pregunta yo creo que ese, ese mago valiente que se autorreconoce y que
vence los miedos, ha estado siempre, y siempre ha estado como en esa dualidad, siendo mucho más fuerte ese niño valiente. Y fue cuando, bueno, varias veces, cuando fui bastonero de mi banda marcial en el Guamo, Tolima, siendo tal vez el primer niño que tenía ese rol de comandar una banda marcial. Un niño con sobrepeso, sí, pero dije, lo puedo hacer, me lo merezco, mi mamá creyó en mí, mi profesor creyó en mí, mi banda creyó en mí, porque si no hubieran creído en mí, pues no hubiera pasado nada. Pero fui yo el primero que creí en mí. Entonces creo que ese es un gran, creo que es un gran momento en el que hice algo por amor propio y sabiendo que me lo merecía y que lo podía hacer con mucho miedo, porque era la primera vez que un niño iba a tener el rol que por lo general era de las bastoneras. Hoy en día no, hoy en día ves muchos bastoneros y es divino cuando los veo, pero en ese momento no era así, y menos en un pueblo pequeño. Entonces creo que ese es y tengo fotos y es un gran, y fue un gran momento, fue un gran momento. Que aplaudirle a ese Mao. Sí, y, y es, y es una versión de la que me pego mucho cuando lo necesito, cuando está ese, ¿qué van a decir? Ese, ¿será que sí voy a poder? Ese, fue pucha, es que no hablo perfectamente el inglés, pero ¿será que sí lo voy a poder decir? Entonces, como que ese niño bastonero de 9 años dice, ¿eres pendejo? Puede lo Claro que que vas a sea. poder, claro que vas a poder. Eh, entonces es divino traerlo y así como es, están las danzas. Tuvo otro momento también en que fue como una mezcla de todo. Eh, Teníamos que hacer nunca se me va a olvidar, una danza que se llama el pisón. Yo bailaba muy bien, bailo, pues en ese momento bailaba muy bien, lo he dejado un poco. Ah, pero eso Y nunca se quita. Cuando tienes el ritmo en la no, el sangre, lo ritmo tienes en la nunca. sangre, se acabó. Y teníamos que salir sin camisa. Pero yo era el único niño gordo del grupo. Pero los profesores creyeron en mí. eh, y creo que tal vez fue una, la primera lección de liderazgo y de responsabilidad con un grupo que incluso me la dio mi mamá y no sé quién, no, y un tío, no recuerdo quién más estaba ahí, porque en mi imaginario era, voy a todos los ensayos y no voy a la presentación, no pasa nada. Porque además en los ensayos no nos hacían quitar la camiseta. Pero en mi imaginario era ese. Fue como una noche antes, fue como, ¿qué? ¿Qué va a hacer? No. Es que si No, usted no va, me que es siento el mal. líder. Además era el de adelante. O sea, no era como que uno que estuviera atrás, no. Yo era, o sea, como acomplejado, pero decidido, ¿sabes? Como voy adelante y me gano. Y me Adelante. gané y me ganaba ir adelante, o sea, era como a partir de los ensayos y las audiciones, tú te ganabas ser el líder o ir atrás, y por lo general iba adelante. Pero ese niño acomplejado del peso decía, pues no vas a la presentación. Y esto era colegios, reinado, o sea, era todo el mundo, o sea, era un evento en el auditorio más grande de todo el pueblo. Entonces ahí me sentaron, creo que mi mamá y mi tío o un compañero de él, fue como, no puedes hacer eso. Los profesores, tus compañeros, o sea, han ensayado, si no sale se desbarata toda la... Y fue como, yo creo que en mi mente yo bailé con los ojos cerrados ese día. Como ese de para que no me vea nadie. Y después veía las fotos y veía los videos y decía, no, y todo el mundo era como fascinado, ¿sabes? O sea, como que, y ahí es la primera vez que digo, pucha, si yo me hubiera visto como los demás me veían a mí, la hubiera pasado mucho mejor. Pero ojo, vencí el miedo y lo hice. Creo que ese fue incluso, yo creo que esos dos, creo que fue incluso más grande que el de bastonero, porque al final en la banda vas con un uniforme de gala divino y de cierta forma estás glorificado. Sí. Aquí era, pues, semidesnudo. Un pantaloncito blanco y una pañoleta, no tenía más. Por ahí tengo las fotos, pero pues lo recuerdo también como una primera gran lección
enfrentar un miedo, aún con complejos y aún con, con inseguridades salí y no, eso sí, la di toda, o sea, bailé y la di toda, o sea, fue como, como que a mí me pasa eso cuando estoy en una charla, en una tarima, viendo una película, como que veo todo en perspectiva, pero no veo a nadie, es raro. Y es raro y afortunado, porque eso me permite hacer las cosas. Entonces ese fue otro gran momento y también una gran lección de liderazgo de, no, es que eres responsable del grupo que va detrás tuyo. O sea, no es como No, que yo... 100%. Y también entra una parte del tabú de los cuerpos. O sea, el otro día estaba viendo un video que era una niña preguntando a su mamá, ¿tú crees que yo soy gorda? Y coño, a mí como mamá, hay veces esa pregunta me preocupa de saber cómo responderla porque pues no quieres, ¿sabes? No es que, no quieres meter cosas en la cabeza de los niños, ¿no? Y la mamá le respondió de una forma que le dijo, ¿cuántos cuerpos hay en el mundo? Y la niña le respondió, billones. ¿Cuántos diferentes cuerpos hay en el mundo? Billones. ¿Quién es el que dice qué cuerpo es perfecto y cuál cuerpo no es perfecto? Y desde ahí yo estoy viendo ahorita a esa Miriam la gordita, ¿sabes? Dándole esa herramienta de decirle, mamita, la razón que usted se quiere quitar los kilos de más es para estar saludable. O sea, yo siempre digo, mi cima, como nos hicieron hacer la cima, mi cima es llegar a ser bisabuela y una bisabuela activa, una Iba. bisabuela que viaja, una bisabuela que ama. ¿Y cómo voy a lograr hacer eso? Tomando el camino correcto ahorita. ¿Cuál es el camino correcto? Nutriendo mi cuerpo de la manera correcta, ejercitando mi cuerpo de la manera correcta, dándole a mi cuerpo y a mi mente el intelecto que quiero, ¿verdad? Y también tener cuidado con qué tipo de contenido estoy viendo, qué tipo de cosas estoy escuchando, con quién me estoy llevando, porque todo eso, el otro día estaba leyendo un estudio de la manzana podrida, ¿no? Y dice que eran muchos grupos de gente positiva, con mentalidad positiva, y randomly pusieron a gente negativa en alguno de los grupos. El nivel de productividad de los grupos, cuando hace una persona negativa, bajó una locura. Entonces, con la gente que te llevas sí importa. Si ves las noticias también importa. El contenido que te estás metiendo y te estás metiendo hasta por los ojos también importa. Y es Importa momento de decir, demasiado. ¿qué cima quiero yo? Ponte a pensar, ¿qué cima quiero yo? Si estás aquí escuchando, ¿qué cima quieres tú? ¿A dónde quieres llegar tú? Sí, y la energía también hay que cuidarla demasiado. Hay gente que tú sabes que te hace bien y hay gente que sabes que no, que drena. Y así como existen los que trabajamos por estar mejor cada día, desde tener una mejor versión y el autoconocimiento y darle un poco y querernos y querer al mundo, también están los que no. Los que no 100%. les gusta que seamos así. Y los que nos van a bullear y a enviar mala onda y a tratar de generar discordia ya. Y van a estar ahí siempre. Creo que es Es parte son las piedras parte necesarias en de el camino. aprender a manejarlos, aprender a que no tienes que estar ahí. Yo siempre No le digo a mi hija grande eso. tienes Le que estar ahí. dije, no puedes dejar, la única que puede apagar su luz eres tú. Sí, La única que puede apagar su luz eres tú. Nadie te puede venir a decir algo y hacerte que tú se te baje un poquito tu luz. La única que puede hacer eso eres tú. totalmente. Y eso sí, y creo que eso sí me quedó un poco de cuando era niño. Sabes que a veces los papás, sobre todo los de antes, eran como, saluda, di esto. O sea, mis abuelos y mi mamá eran como, si no quieres saludar, no salude. No tiene por qué darle besos a todo el mundo ni abrazos a todo el mundo. Y eso ahora lo traigo mucho y es, no, no tengo por qué estar con todo el mundo. Cien por Hay ciento. gente en una sala que siento que no le hace bien a mi energía, no tengo por qué entrar en... sí, claro, me protejo con lo, estando con mi luz y todo, pero pues no tengo por qué estar ahí, me alejo.
y es absolutamente válido y si te dicen egoísta en algún momento por eso, pues sí, si cuidarse y cuidarse de los demás es egoísmo, sí, soy egoísta. Sí. A ver, ¿y tú sientes que hoy te amas completamente? ¿Qué parte de ti sigue buscando aceptación? O sea, ¿tú sientes que hoy realmente ya te aceptaste o sigues buscando mucha aceptación? Yo creo que, y dividiría la respuesta en dos, me acepto, sí, busco aceptación, a veces lo hago inconscientemente. De ti, aceptación de ti, esa es la pregunta. Si Ah, tú, de mí mismo. de ti mismo. Yo no, yo ya me acepté. No quiere decir con aceptarme resignarme, ¿sí? Porque ahí, no sé, hay cosas como el hecho de aceptarme como soy, no quiere decir que no busque una mejor versión mía cada día, entrenando, estudiando, practicando idiomas, analizándome sin sobreanalizarse, porque también o sea, el sobreanálisis también a veces puede jugar en contra, pero entender por qué hice algo tal vez un día que no me pareció tan chévere o una actitud con alguien que no me pareció tan chévere y es listo, lo hice por esta razón, voy a cambiar la forma de hacerlo, sí, o simplemente ya no lo voy a hacer más y me alejo y lo suelto y está bien. Entonces, como que ese aceptarme como soy, con mis virtudes y con mis defectos, si es que lo queremos llamar defectos, eso sí, eso Y lo que sí. estabas hablando de inconscientemente buscas aceptación en E otros, inconscientemente a veces busco aceptación de los demás, creo que pasa a es veces, normal, yo creo. Yo creo que es eso no se va a normal. quitar. Somos seres humanos y vivimos en comunidad, es normal. Seres humanos que vivimos en comunidad y sobre todo en mi medio, creo que todo, solo que conozco solo es mío y es cuando necesitas, o en algunos momentos cuando te están juzgando o evaluando, así no lo hagan, pero siempre lo hacen, así no lo hagan de frente, pero siempre lo hacen por quién lo ejecutó más, quién facturó más, quién está siendo más efectivo, quién está vendiendo más ideas, quién está... Entonces, en algunos momentos siento que entro en esa competencia como de la escuelita del chavo y yo hice, y yo hice, y yo hice, y después digo, uy, ¿qué es esto tan horrible que estoy haciendo? Y apago cámara. O digo, no, pues ya enviaré los resultados en su momento. Pero si hay como esa competencia teenager de cuando tú vas corriendo y que dices, ¿qué hago corriendo detrás de un conejo? Que los demás sigan corriendo detrás de este conejo. Y ya, y retomo mi camino, pero caigo y es absolutamente normal que caigamos. O, ven, por favor, hablemos, que te quiero dar estatus. No, no tengo tiempo. Pues si no tienes tiempo, pues bueno, no, y no te voy a pedir más de 2 veces que me des una reunión. En algún momento, cuando te acuerdes, hablamos. Pero basado ya no en el empute o en el enojo de no me quiere prestar, sino de o no tendrá tiempo o no quiere, pero también en la seguridad de estoy haciendo las cosas bien. Entonces es una montaña rusa, Es un eh, viene y va, es un eh, viene y va. viene y va, que siento que también le pone emoción a la vida, porque si todo el tiempo fuera estoy bien, nada me afecta, todo funciona, facturo sin esfuerzos, pues no, o sea, creo que también llegaría a un punto que se volvería medio aburrida la cosa. Se quita Y la creatividad, se quita todo. O sea, sí, es muy fácil, creo que lo estaba diciendo Matt el otro día en su sesión, es muy fácil estar sentado meditando en el Himalaya o en India, donde todo el mundo está en la misma onda, donde todo el mundo está peace and love, pero ajá, y cuando pones ese peace and love en el mundo real, o sea, para mí está más en ver cómo reacciono cuando se me mete alguien en la línea del carro o total. cuando me triguea una situación familiar o una situación con una amistad o lo que sea, cómo reacciono. Ahí estoy viendo mi crecimiento, ahí estoy viendo mi aceptación. Sí, totalmente. Y entender también qué luchas quieres seguir dando y cuáles no, porque las luchas siempre van a estar. Es a la que tú agarres.
esa es la que agarro y la que Como el digo, pensamiento o la vocecita, es lo mismo, es con la... exacto. Yo tengo las dos voces. Yo tengo la que me está diciendo, Miriam, eres una chingona, Miriam, tú puedes todo. Y también tengo la que me dice, Miriam, no hagas esto, Miriam, no te ves bien en cámara, Miriam, esta playera, Miriam, ¿qué te vas a poner? Y es, ¿a quién voy a escuchar yo? Y también que te da esa evolución. Hace poco, por ejemplo, renuncié a un proceso o dije no voy a estar, que fue el proceso que me dio unos canes el año pasado, de los Oscars de la publicidad, espectaculares. Y no, este año no voy a estar. Y varios, este año no vas a estar, no. Uy, pero pues no, porque estoy enfocado en otra cosa. Y porque he recibido señales a lo largo del año de, no, ahí no es. Y es aprender a escuchar a lo que los, aprender a escuchar lo que los demás te dicen sin hablar, las acciones. ¿Mm? Y eso, y aprender a escuchar la vida, las acciones, las energías, y eso te hace, no es entonces, ah, entonces ahora no hago nada. Y por cuidar, no, es a qué le apuesto, en dónde me enfoco, y ahí voy all in. Que igual me voy a estresar como en el proceso al que renuncié, sí, pero con un foco claro, con un foco claro. Entonces creo que eso también te lleva a eso, como a renunciar a tantas cosas y apostarle a un par, pero hacerlas muy bien, o por lo Con el menos corazón. ponerle todo el corazón. em, Así como a las personas, como cuando tienes 20 personas y hay 3 que no son tan chéveres, ¿de verdad te vas a enfocar en 3 cuando hay 17 que se mueren por ti? Yo siempre digo la analogía de la nube negra, ¿no? O sea, hay gente que puede estar el sol, el cielo soleado, unas nubes espectaculares, divinas, y hay una nube negra. Y en vez de enfocarse en lo espectacular que está Que el le da más día, poder a la negra. exacto, entonces pues yo decido no estar con gente que decide ver la nube negra. ¿Por qué? Porque hay una foto en social media que a mí siempre me recuerda esto, es, hay dos personas en un camión sentadas, una volteando a ver la pared y todo lo, o en una celda de la cárcel, Eso es uno divino. sentado viendo las rejas y el otro sentado viendo el paraíso que hay afuera. Es exactamente lo mismo. Total. Nosotros tenemos que enfocar hacia dónde va nuestra energía. Y sí, hay gente que te va a decir, eres un loco, ¿cómo no te fuiste por otra vez los premios, no sé qué? Porque tu corazón ya no necesita el premio. Tu corazón está en un proyecto que le estás metiendo todo el corazón. Así es, y no quiere decir que el otro no lo quiera, no, y no que porque lo estuve ahí mucho tiempo y me dio muchas cosas y muchos aprendizajes y quiero mucho ese momento de mi vida y la valoro absolutamente y me ha dado muchos beneficios, eh, pero no por eso me tengo que quedar en ese loop. Y no quiere decir que nunca vaya a volver, no, puede que más adelante vuelva en el lugar en el que estoy, en otro momento, pero es como aprender también a valorarte y a darte un foco en el tiempo y el espacio en el que estás. Porque ¿Y eso cómo se ha trata. cambiado tu forma de amar a los otros ahora que también te amas tú a ti? Uy, qué buena pregunta. Eh, Se ha depurado mucha gente, empecemos por ahí, mucha. Entonces como que, y no, esto puede sonar a este sí, este no, como de selectivo, no, sino es con quién conecto realmente. Y hay gente con la que no hablo hace mucho rato, pero que tengo claro que siguen en mi corazón, así como gente que hablo todos los días que digo, no, no estás en mi corazón. Y eso no te hace ni buena ni mala persona, simplemente no estás. Eh, Creo que ha cambiado el verlos desde sus almas y desde sus corazones y no desde quiénes son, qué han hecho, cómo se ven, qué han logrado, con quién están. Creo que ha cambiado desde ahí y ha cambiado con mi familia, con la gente del trabajo, con mis amigos. Entonces ha cambiado y fluye mucho más, ¿sabes? O sea, como que a veces digo, uy, pucha, como que di amor más del debido aquí, pero lo hice inconsciente,
¿sí? Y tampoco estuvo mal, o sea, simplemente lo fluyó. Entonces como que es menos rígido, como que es menos comprometido, no comprometido desde el corazón, porque hay más compromiso desde el corazón, pero menos comprometido desde una agenda, ¿sabes? Más empático, más compasivo. Más empático, más compasivo. Pero eh, es que hay una frase que dice que we can only know each other as deep as we met. We can only meet each other as deep as we met ourselves. Podemos conectar desde el lugar de donde nos conocemos a nosotros. Entonces, si tú estás llenando tu vaso, si te estás dando el amor, si te estás dando la compasión, la empatía contigo mismo, es muy fácil dar a los demás. y la gente lo nota, la gente se acerca, eh, las conversaciones fluyen de una forma espectacular. Así como hay gente que pensé que se iba a fortalecer la relación con todo este proceso y no pasó. Incluso a veces lo hemos hablado y está bien. No por eso voy a querer menos esa versión de amistad o de relación o de parnería que tuvimos. Eh, Atesoro todos esos momentos de manera espectacular, pero no con anhelos ni con añoranzas de quiero que vuelva a ser así, no. O sea, como que eso ya... Y me he dejado sorprender mucho, me he dejado sorprender mucho, más que estar, más que estar dependiendo de expectativas con la gente, me he dejado sorprender de los que pensé, o de momentos en los que dije, bueno, está bien, qué lindo, me lo merezco. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, ya para ir terminando, te voy a hacer la última pregunta. Yo soy fiel creyente que nuestras heridas son nuestras maestras, ¿verdad? Entonces yo quiero saber, ¿qué parte de tu historia creías que era una herida o qué herida ha sido la herida que tú pensabas que era la herida más grande y te has podido dar cuenta que es tu gran maestra? Mi gran maestra, sí, es que te congelaste un momento. Sí, ¿qué parte de tu historia creías que era una herida y hoy sabes que fue una gran maestra? Qué gran pregunta para terminar. Em, bueno, yo creo que han sido dos. Creo que han sido dos. Y como lo hemos hablado también, y tú, pues con todo tu conocimiento de constelaciones, lo sabes mucho más que yo, pero de nuestra relación con nuestros papás, hace que fluyan muchas cosas. Y yo tenía dos heridas. Una, que ha sido mi gran maestra y es, admiro profundamente a mi mamá. La admiro, la respeto, la adoro. Pero hasta cierto momento de mi vida rechacé mucho, tenía como ese, esa culpa inconsciente que le echaba a ella, pues porque fue una mamá que trabajó, que fue una mamá proveedora, que gracias a ella estoy donde estoy, pero yo lo veía desde el otro lado, ¿sí? Y por eso mis abuelos son mis papás. Y con la muerte de mamá Lila, que ha sido la persona más pura y blanca en toda mi vida, esa herida que yo tenía con mi mamá, al no tener a mi mamá del consentimiento y del corazón, se aviva, como que se vuelve a abrir. Lo que yo creía como que si uno dice se cura solita, se volvió a abrir. Y todo este proceso ha hecho que sane un montón mi relación con ella, que sea mucho más linda, mucho más tranquila, y ojo, nunca fuimos de conflictos, no, pero sí era una barrera que tenía ahí. Eh, Hasta no éramos de muchas demostraciones de amor, cosa que con mi abuela sí, yo me moría de amor por ella, me muero de amor. Pero aquí ya empezaba a pasar y, y sanar esa parte, sanar esa relación con mi mamá, que ojo, y ser consciente sobre todo que ya no tenía nada que sanar, que el que tenía que sanar era yo, porque además ella hizo lo mejor del mundo, lo mejor que pudo hacer.
em, me ha estabilizado muchos, muchos, muchos aspectos de mi vida, como me Bueno, pues relaciono mamá es vida, mamá literal en las constelaciones es vida, con es la fuente de vida, mamá es vida, cómo me relaciono con los demás, conmigo mismo, con el con dinero, el dinero. es wow. Además, porque inconscientemente yo rechazaba a la persona que me daba y que me había dado la mayoría de mi vida todos los beneficios económicos. Entonces, imagínate esa locura. Entonces, ha sido absolutamente espectacular todo este proceso. Todo pasa por algo. Te Eh, debo todavía tu constelación. sí, 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 la tenemos que hacer. Esa es una. Y la otra, creo que una relación que tuve me, me, me despertó todos los daddy issues que yo pensé que no tenía. O que no, no es que no tuviera, que no había querido ver. Hice corte de energías sexuales, me llevó a sanar un montón de cosas. Creo que esa ha sido una gran herida como amorosa que tuve, y a entender muchas cosas, porque me relacionaba en términos afectivos, digo ya relacionamiento de pareja, cómo me relacionaba, los patrones que seguía, eh, y ha sido, y hoy en día recuerdo ese momento y lo recuerdo con absoluto, que fue, pues, fue relativa, pues esto fue, Mateo hizo parte de ese proceso. Ah, wow, o sea, fue El cor- relativamente, Sí, 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 el corte de energías sexuales, de hecho ese proceso lo hice con Mate, y empezó virtual y lo finalizamos en Palomino, en Santa Marta, y fue absolutamente divino. Lloré lo que no está escrito, pero como que, ¿sabes? Como si me hubiera liberado de un montón de cosas. em, entonces, más que liberado, entendido, y eso también me cambió. Incluso la gente que ahora me gusta. ¿Qué? Nunca me hubiera gustado, pero como que eso me quitó 7000 vendas de, y también entender de, ok, si mi papá biológico no estuvo presente en mi vida como quisiéramos todos que estuvieran nuestros papás, pues yo tuve y tengo un abuelo y un tío maravillosos que fueron mis papás, y enfoqué mi energía y mi apego paternal a ellos. No lo tengo que hacer con nadie más. Entonces, eso fue otra cosa espectacular. Y una tercera, que no fueron heridas, sino como que indagué, porque en algún momento yo decía, pucha, con mi familia maternal, de materna, que es con la que más tengo apego, a veces no entendía mi rol, ¿sabes? Como que era el nieto, pero a veces terminaba siendo el hijo, pero a veces terminaba involucrado en unas conversaciones que decía, no tengo por qué estar, o les huía. Y a partir de esas constelaciones entendí muchas cosas. Entendí por qué soy tan parecido a mi abuelo, por qué mi abuela me amó y me cuidó y me protegió de la manera en que lo hizo y que sé que lo sigue haciendo, por qué mi mamá tuvo ese rol fuerte que tuvo en mi vida, y que ahora es la mamá consentidora, y lo acepto y lo abrazo y me dejo consentir lo que no te imaginas. Entonces, esos tres momentos como que terminaron de como que sellaron las bases. No sellar de las heridas ya no están, no, sino como que las pegaron, como si las hubieran sanado, la base sobre la que tú te paras a enfrentar el mundo, más que a enfrentar, a caminar el mundo. Y esto lo digo porque en su momento cuando hice el viaje a Bali, que llegué a Turquía, le dije a Mate, esto, o sea, nunca me imaginé que esto fuera a pasar, estoy solo contra el mundo. Me dijo, no estás solo contra el mundo, estás solo con el mundo. Hmm. Y te cambia absolutamente todo ese panorama, pero creo que esos tres momentos me, como que me fortalecieron un montón la base sobre la que estoy parado. Gracias por esa apertura, gracias por abrir tu corazón y tu historia. De verdad que toma valentía decir estas cosas con vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí una de las heridas más grandes para mí fue, que hoy la veo como una maestra, fue la muerte de mi papá. Para mí eso fue durísimo.
pero me ha enseñado que la vida es un proceso, ¿verdad? Y que estabas diciendo que las heridas que no se van, no, las heridas se convierten en cicatrices y hay que aprender a voltear a verlas y decir gracias por la enseñanza, ¿verdad? Entonces yo siempre traté, ya después de que hice muchos procesos de sanación o de reprogramación con la muerte de mi papá, trataba de la herida, o sea, que ya sane la herida. No, 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 la herida no se Ahí está, sana. ahí va a Se estar. convierte en una cicatriz y es simplemente que aprendí de la muerte, porque mi papá murió de un aneurisma cerebral, murió en cuestión de segundos. Yo no lo vi, o sea, yo no lo vi deteriorarse. Para mí estaba hablando por teléfono con él y de repente ya no estaba. Y eso trae un shock consigo mismo, que es lo frágil que es la vida, número uno. Y número dos, como que literal somos instantes. Somos instantes e inviertes un montón de tiempo en el entender por qué. Porque, y con mi abuela fue algo muy similar, o sea, también fue un tema cerebral, fue cuestión de segundos. ¿De Eh, verdad? yo Mira tú. la estaba llamando para desearle feliz cumpleaños, falleció el día de sus cumpleaños. Yo estaba en el teléfono con mi papá. ¡Qué locura! Y mi mamá me contesta y me dice, no, su mamá Lila, como yo le digo a ella, falleció, acaba de morir. Yo, ¿qué? Se me Porque, paran los pelos. pero así, pues, mami, mamá Lila no me contesta, me tocó llamarla a usted para que me la pase, para celebrar, para felicitarla no, es que acá se estaba listando para la celebración y falleció. Y ayer, justo esta semana, me llegó un video de YouTube, un short de YouTube de una persona que estaba hablando como de almas, de las almas del pasado y demás. Y dice que las almas que mueren el día de sus cumpleaños cumplieron su misión. Literal. Van absolutamente tranquilas y felices y yo estoy absolutamente seguro que lo cumplió, por lo menos conmigo. Puedo hablar de mi existencia. Pero sí fue sí detonó muchas cosas, el preguntarme por qué la persona que más quería en el mundo y que más bienestar me daba a mi vida se había ido, como que tratas de victimizar la situación. Bueno, pero eh, es parte del proceso, que es lo que yo te digo. Yo me juzgaba mucho por eso, pero me ha enseñado que el luto, que el grieving, es un proceso y yo no me puedo saltar la ira y yo no me puedo saltar el bargaining, que es como, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido esto? Yo no me puedo saltar esos episodios. No me los puedo saltar porque en algún momento voy a tener que regresar a ellos. Es como cuando vas subiendo de niveles en Mario Bros. Si tú no agarraste la llave, no importa si ya llegaste al castillo, si tú no tienes la llave para abrir el castillo, la cagaste. Tienes que regresar a buscar la llave para poder abrir el castillo. Y así me estaba pasando. Yo llegué al castillo diciendo, ya, la aceptación. Brother, ¿qué aceptación? Si te saltaste el enojo, te saltaste la ira, tienes que regresar, limpiar ahí y aceptar que hay veces de la nada puedo sentir enojo. Y está bien. Y hay veces de la nada puedo sentir ira. Y está bien. Y hay veces de y la a nada veces puedo de la decir, nada, victimizarme y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a los 50? ¿Por qué mis hijas no están viendo a mi papá? ¿Por qué mis papás no están viendo a mis hijas crecer? Y eso es simplemente entender que está bien. totalmente. Y entender que cuando a mí a veces me pasa, escucho una canción o recuerdo algo y me rompo en llanto, pero ya no lo hago como ni desde el enojo, ni desde nada, sino lo siento. Y le dedico ese momento de llanto y es Te como un amo. momento de, sí, como un te amo y te extraño y voy a seguir también por ella, ¿sabes? 100%. Bueno, de verdad que gracias por tu tiempo, mi Mao. Espero que sea el primero de muchos. Creo que tienes mucho por decir. Me encanta la manera de que ves la vida. Si pudiéramos darle una frase, un consejo, lo que sea para ayudar a la gente que está en un proceso de entendimiento, de autoconocimiento, de autoaceptación, ¿qué podría ser eso para ti? ¿Qué les podrías decir a la gente escuchando? Primero pidan y busquen todas las ayudas
que sean necesarias. Pedir ayuda no es de valientes, no es rendirse, es todo lo contrario, es no me quiero rendir, por eso necesito ayuda. Em, Porque creo que llevar este proceso y hacerlo absolutamente solos es muy difícil y es muy pesado, muy pesado. Em, Es insostenible, yo diría un poco. es insostenible, eh, y sea el proceso que cada uno lleve, porque todos llevaremos procesos diferentes, es no pelear contra eso que no nos gusta, Hmm. es escucharlo, entenderlo, quererlo, Abrazarlo. abrazarlo, porque es la única manera de darle manejo, la única manera, porque es que no se va a ir, amigos, ahí va a estar siempre. Uf, mil gracias por estar aquí, mi Mao. Nos estamos hablando, estamos en contacto. Te voy a taggear en los videos para que lo sigan, para que vean las cosas espectaculares que está haciendo. Y nada, mil gracias por estar aquí, mil gracias por escucharnos. Y esto fue un capítulo más de Entrándole al Alma y los vemos en el próximo. Gracias, Miri, un abrazo para ti, para todos, gracias por la invitación, me gocé muchísimo este espacio. Gracias a ti.